Muy buenas noches. Mi nombre es Caterina Alexandra Buitrago Rodríguez y mi compañera es Nidia Yamile Buitrago Rodríguez. Somos estudiantes de Técnica Profesional en Procesos Comerciales y Financieros del cuarto semestre de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, del CRAD Garagoa, Boyacá. En el siguiente video vamos a hablar de la unidad 3, que son la clase de impuestos de la legislación tributaria colombiana, y en la unidad 4, que son las problemáticas de lo fiscal en Colombia y de los principales cambios en la Reforma tributaria del 2017. Para empezar, en la unidad 3, empezamos con los impuestos nacionales. Los impuestos nacionales son aquellos que se cobran por igual en todas las regiones del país y son recaudos por el gobierno nacional, como el impuesto al valor agregado IVA y el impuesto a la renta, y complementarios ganancias ocasionales, el impuesto sobre la renta para la equidad CRE, el impuesto a la riqueza, el GMF, el impuesto nacional al consumo. Son administrados por la DIAN. Renta y complementarios. El impuesto de renta y complementarios es uno de los impuestos que recae sobre los ciudadanos colombianos catalogados como contribuyentes y que en los últimos años, a través de las dos últimas reformas tributarias, se ha venido ampliando la base de declarantes personas físicas naturales. Las ganancias ocasionales hacen parte de los complementarios del impuesto de renta y serán base para el pago de los impuestos, siempre que la ley así lo estipule. El impuesto a las ganancias ocasionales grava el enriquecimiento producido por la enajenación de activos fijos poseídos durante 2 años o más, utilidades en la liquidación de sociedades, los ingresos que provienen de herencias, legados y donaciones, los ingresos obtenidos por loterías, premios, rifas, apuestas y similares. El impuesto sobre la renta para la equidad CRE es un impuesto directo de orden nacional y su periodicidad es anual, enero 1 a 31 de diciembre, y para las sociedades nuevas desde su fecha de registro en la Cámara de Comercio. Según el Gobierno Nacional, el objetivo por el cual fue incrementado el CRE es para beneficiar a los trabajadores, la generación de empleo y la inversión social. El gravamen a los movimientos financieros o GMF. Es un tributo de orden nacional instantáneo que se causa por la disposición de recursos en el sistema bancario. Son intermediarios para el recaudo de este gravamen las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera o de Economía Solidaria. El impuesto a la riqueza. El impuesto a la riqueza fue creado mediante la Ley 1739 del 2014, pero este no es un impuesto nuevo, es básicamente el mismo impuesto que nació con el nombre de Impuesto para la Seguridad Democrática, que luego se llamó Impuesto al Patrimonio. El impuesto al valor agregado, IVA, es un impuesto de orden nacional e indirecto de naturaleza real y de régimen general, de causación inmediata. Este gravamen se aplica en todo el territorio colombiano, a excepción de San Andrés y el Amazonas. El IVA recae sobre la venta de bienes, sobre la prestación de servicios en el territorio nacional y sobre la explotación de los juegos de suerte y azar diferentes a las loterías, según lo contempla el Estatuto Tributario. El impuesto nacional al consumo surge de la reforma tributaria del 2012, Ley 1607, artículos 71 al 83, y fue reglamentado a través del decreto 862 de enero del 2013. Es un tributo de carácter monofásico generado por la prestación a la venta o la venta al consumidor final o la importación por parte del usuario final. Los impuestos departamentales. Los tributos departamentales pertenecen al grupo de los impuestos territoriales, que en Colombia son de tipo local, entre los cuales se incluyen el de registro, vehículos, licores y cigarrillos, entre otros. Estos impuestos deben estar previstos en normas legales y para este caso son las ordenanzas que son expedidas por las asambleas departamentales. Registro. El impuesto de registro establece la obligación de pagar dicho gravamen por la inscripción de los actos controlados o negocios jurídicos documentales que por formas legales deben registrarse ante la Cámara de Comercio. Este impuesto está destinado exclusivamente a los departamentos y al Distrito Capital. Vehículos. El fundamento legal del impuesto de vehículos está contemplado en el artículo 138 de Ley 488 de 1998. Crease el impuesto sobre vehículos automotores, el cual sustituirá a los impuestos de timbre nacional sobre vehículos automotores, cuya renta se cede, de circulación y tránsito, y el unificado de vehículos
del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá y se regirá por las normas de la presente ley. Impuesto al consumo de cervezas, sifones o refajos. En la Ley 223 de 1995 se implementó el impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas de bebidas fermentadas con bebidas no alcohólicas. Es un impuesto nacional cedido a los departamentos en proporción a su consumo en las respectivas jurisdicciones. El consumo en el territorio nacional de cervezas, sifones, refajos y mezclas de bebidas fermentadas con bebidas no alcohólicas es lo que constituye el hecho generador. El periodo declarable es mensual. El impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares. Es un impuesto cuyo hecho generador está constituido por el consumo de licores, vinos, aperitivos y similares, en la jurisdicción de los departamentos conforme a lo establecido en la Ley 223 de 1995. Son responsables del impuesto o sujetos pasivos los productores, los importadores y solidariamente con ellos los distribuidores. También son responsables directos los transportadores y expendedores al detal, cuando no puedan justificar debidamente la procedencia de los productos que transportan o expenden. Impuestos municipales. Los impuestos municipales son aquellos tributos establecidos por los consejos municipales o distritales a través de acuerdos municipales. Los más importantes o que aportan el mayor volumen de ingresos son el predial y el de industria y comercio. El impuesto predial. Dentro de las clasificaciones de los tributos incluidas en el capítulo anterior se habló de la clasificación de los impuestos según el ámbito espacial, dentro de los cuales está el impuesto predial unificado como un impuesto municipal. El impuesto predial es un gravamen que recae sobre los bienes raíces y se genera por la existencia de un predio. El impuesto predial hace parte del grupo de tributos que grava la riqueza y al respecto Sandra Acevedo Zapata afirma que la riqueza inmobiliaria constituye un indicador de capacidad económica difícilmente cuestionada, lo que ha llevado a considerarla como fuente de tributación en casi todo el mundo, bajo el modelo más o menos similar de impuesto predial. Impuesto de industria y comercio. Este impuesto se genera por la realización de una actividad comercial, industrial o de servicios que realizan las personas jurídicas o naturales. Solamente por realizar la actividad aquí no interesa si la empresa genera o no utilidades, razón por la cual resulta básicamente oneroso. El impuesto de industria y comercio, junto con el complementario de avisos y tableros, constituye uno de los impuestos más importantes en la tributación de las empresas y es cobrado por los municipios a los contribuyentes que desarrollan actividades gravadas. Retención en la fuente. El tema de la retención en la fuente es motivo de confusión. Existe la creencia de que es un impuesto, lo cual resulta equivocado. La retención en la fuente es un mecanismo de recaudo anticipado de los impuestos. La retención recauda el impuesto en el momento en que se produce el hecho generador. La retención en la fuente nace con el objetivo de recaudar los impuestos en el mismo momento en que se produce el hecho generador. De esta forma ya no tiene que esperar un año en el caso del impuesto de renta, sino que cada mes lo recauda y de esta forma tiene un flujo de recursos constante. Con esto ya te damos terminada la unidad 3. Vamos a empezar la unidad 4. Continuamos con la unidad 4, que son las problemáticas de lo fiscal en Colombia. La primera es la elusión. La elusión se refiere a la conducta del contribuyente encaminada a evitar el pago de los impuestos, para lo cual utiliza maniobras o estrategias que son permitidas en la ley o por los vacíos de esta. Es uno de los términos usados por las entidades que recaudan los impuestos para señalar la decisión del contribuyente de no pagar impuestos. El objetivo de la elusión es evitar el pago de impuestos. Sin embargo, esta práctica no se considera ilegal y no es sancionable, aunque algunos afirman que no es una práctica poco ética, pero para otros no es más que un principio de la planeación tributaria. Seguimos con la evasión. La evasión hace referencia a las maniobras utilizadas por los contribuyentes para evitar el pago de impuestos violando para ello la ley. En cuanto a la evasión tributaria, resulta sencillo decir que no se cumple con la ley.
lo cual sin duda es un acto ilegal. Incidencia o repercusión. De manera general puede definirse como el lugar de desarrollo final, de descanso final del impuesto, es decir, cuando llega a un contribuyente que ya debe asumir esta carga, pues ya no existe posibilidad de trasladar esta carga a otro tercero. La incidencia es el estudio de quienes soportan la carga de los impuestos y también se le conoce como repercusión. Traslación. Se refiere a la traslación del impuesto al fenómeno por el cual un contribuyente al cual la ley le asigna el pago del impuesto recupera la carga fiscal, incrementando al precio de venta del bien o del servicio el valor del impuesto. Percusión y repercusión. La percusión identifica el momento y la persona a quien por disposición de la ley debe pagar la contribución e ingresarla a la hacienda pública, o sea, identifica el contribuyente de derecho. La percusión es el punto donde la ley impone la exacción. La repercusión es la misma traslación del impuesto, fenómeno por el cual el contribuyente recupera la carga fiscal trasladando el valor del impuesto a otras personas, incrementando el precio del valor del impuesto. La absorción. La absorción es uno más de los efectos de los impuestos y se refiere a la existencia de la posibilidad de que el sujeto pasivo traslade el impuesto, pero no lo hace porque asume el compromiso de pagar. Para poder pagarlo, decide o bien aumentar la producción, disminuir el capital y el trabajo de empleados, o en última instancia implementar algún tipo de innovación tecnológica que permita disminuir los costos. Difusión. La difusión se define como un fenómeno general que se manifiesta por las sucesivas y fluctuantes modificaciones en los precios de los bienes, en el consumo y en el ahorro. Sobre la difusión, José María Martín señala es la etapa final de los efectos de los impuestos. Remoción del impuesto. Es uno de los efectos de los impuestos y se presenta cuando el contribuyente responsable frente al impuesto se ve impedido para cubrir las cargas fiscales. Entonces opta por dejar de realizar las actividades gravadas. Generalmente se tipifica por el cierre de industrias, comercios y fuentes de trabajo, o bien por el traslado de dichos centros económicos a otras regiones o países cuyo sistema tributario no resulte tan gravoso. Con esto ya damos fin a la cuarta unidad de la asignatura Legislación Tributaria. El último tema que vamos a tocar en este video son los principales cambios en la reforma tributaria del 2017. Los principales cambios son el IVA. La reforma tributaria aprobó un incremento del 16% al 19%. La canasta básica que publica el DANI da cuenta de que el 59% de los productos pagan la tarifa completa de este impuesto, por lo que estos son los que sentirán el cambio de los 3 puntos aprobados. Entre los productos se encuentran pastas, margarinas, aceites, embutidos, cereales, productos de aseo, ropa, comidas y comidas en restaurantes. Productos que no tendrían el IVA. Entre estos se encuentran la carne, el pollo, la leche, el queso, huevos, ganado bovino, pescado, cerdo, cuadernos, libros, animales vivos, medicamentos, educación, abonos, transporte público, aguas minerales, fertilizantes, internet fijo para estratos 1 y 2, computadores de menos de 1.000.000 de pesos, tabletas y teléfonos de menos de 650.000 pesos y edificaciones de menos de 800 millones deducibles de renta. Productos que tendrán impuesto del 5%. Dentro de la reforma tributaria quedó aprobado que los tampones y las toallas higiénicas no pagarán IVA del 19%, sino del 5%, el cual también se le aplicará a las viviendas cuyo valor esté por encima de los 800 millones de pesos, pero no quedaron incluidas las viviendas de interés social. ¿Qué pasará con los celulares y la tecnología? En el tema de tecnología se dieron algunos cambios. Allí los teléfonos celulares con precios inferiores a 640.000 pesos quedarán exentos de IVA, así como los planes de datos inferiores a 45.000 pesos. Los que superen esa cifra tendrán que pagar el tributo al consumo, que será el 4%. Combustibles en el país. En la reforma tributaria se creó el impuesto verde, con el fin de apalancar compromisos adquiridos del país en materia ambiental. Se aprobó un impuesto a los combustibles fósiles para el consumo nacional.
por lo que la gasolina subirá 135 pesos por galón. El ACPM se incrementará en 152 pesos por galón. El gas natural elevará su precio en 29 pesos por metro cúbico y el gas propano lo hará en 95 pesos. La reforma tributaria que sancionó el presidente Juan Manuel Santos aprobó un impuesto a la cajetilla de los cigarrillos de 700 pesos para 2017 y otros 700 pesos para el 2018. Esto quiere decir que si la cajetilla costaba 1.800 pesos este año, para el próximo pasará a costar 2.500 pesos, con lo que se pretende desestimular el consumo. Personas naturales que pagarán el impuesto de renta. La reforma tributaria estimó que el actual esquema se mantiene vigente sin mayores cambios, por lo que las personas que tengan ingresos mensuales superiores a los 3.471.183 pesos lo seguirán haciendo para el próximo año. Las empresas jurídicas pasarán de pagar el impuesto a la renta, a la riqueza, el CRE, la sobretasa CRE y el impuesto de renta a solo pagar el impuesto de renta, el cual bajará de manera gradual de 40% a 33% en 2019. Además, las exentas del impuesto de renta pero que hoy pagan CRE continuarán grabadas con una tarifa preferencial del 9% en materia de renta. El monotributo. La reforma contempló que el monotributo está orientado a formalizar cerca de 300.000 tenderos, pero solo aplicará para personas naturales, quienes se beneficiarían con un ahorro a la vejez y cobertura en materia de riesgos laborales. Allí se aprobó que estos pequeños negocios paguen de manera conjunta el IVA y el impuesto de renta, equivalente al 1% de sus ingresos. Esos son los principales cambios que tuvo la reforma tributaria para este año. Y con esto damos también por terminada el video que hablaba sobre los diferentes temas de la asignatura Legislación Tributaria.